¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta ventana de información de actualidad evangélica. Como sabéis, desde el pasado sábado, en la madrugada, un incendio presuntamente provocado por una imprudencia humana ha arrasado con más de 3.500 hectáreas de terrenos forestales y ha puesto en peligro la vida de miles de vecinos, causando el desplazamiento de más de 4.000 evacuados. Aunque en las últimas horas la situación meteorológica ha sido favorable y las labores de extinción evolucionan, según las autoridades, favorablemente, el incendio sigue activo aún y mantiene en vilo tanto las autoridades como al conjunto de la población palmera. La región que todavía está sufriendo las secuelas materiales, emocionales, económicas también, de la erupción volcánica del volcán Cumbre Vieja en 2021, soporta una situación de estrés y desesperanza crítico. Una situación que la comunidad evangélica local trata de revertir con su testimonio, su presencia, su compañía, su acompañamiento y también su ayuda material y espiritual. Y hoy tenemos con nosotros al pastor Josué Santana, el pastor de la Iglesia Bautista de La Palma, con 3 congregaciones allí, y a él le damos ya la más cordial bienvenida. Gracias, Josué, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge, por atendernos y por permitirnos también expresar lo que está pasando aquí. Pues sí, lo primero, parece que poco a poco la situación se va controlando, aunque como dicen las noticias que hemos visto de última hora, eh, todavía está activo el incendio y las alertas todas, todavía alerta máxima, ¿no? ¿Cuál es desde vuestra perspectiva, en primera línea, que estáis ahí al lado, eh, eh, la situación? ¿Cómo la describirías actualmente? A día de hoy, la situación está a nivel de los evacuados está mucho más estable. Gracias a Dios, ayer por la tarde las autoridades autorizaban a los últimos evacuados al último gran grupo de evacuados volver a sus casas. Solo quedan, según la última rueda de prensa, unos 14 personas que son de la zona del barrio de El Roque, que es un barrio de la zona alta de Punta Gorda, que está más cerca del incendio y todavía del humo y por el tema de la calidad del aire, pues no permiten a esas 14 personas volver. Pero el resto de evacuados en lo que es evacuados eran unos 200, ¿vale? Se decía la cantidad de 4.000 en cuanto a afectados, a población afectada, pero que aceptaran ser evacuados y recolocados en albergues fueron unos 200, pero gracias a Dios de esos 200 la mayoría ya han vuelto, quedan 14. Lo que pasa es que ayer también confirmaban las autoridades que el incendio sigue en marcha, sigue corriendo, se han dado las peores circunstancias posibles. Mucho calor, poca humedad en el ambiente y mucho viento. Entonces ha corrido muy rápido. Me dice la gente más veterana aquí del lugar, los que son de aquí de toda la vida, que han vivido muchos incendios, por desgracia, que no habían visto un incendio ir tan rápido. Y no habían visto nunca un incendio que tardara tanto en controlarse, porque ninguno de los frentes está controlado. Ninguno. Están todos en vías de controlar. Aún así, justamente las noticias últimas que leemos en la prensa es que se estaba autorizando el fin de la evacuación en Punta Gorda, que es donde empezó el incendio, excepto en algunos de los barrios, El Roque y también el Tijarafe, que es donde vosotros tenéis uno de los locales de una congregación, un local de culto allí eh, que hemos conocido, porque también estuvo en primera línea cuando fue lo del volcán en 2021. Gracias a Dios, daños personales no hay que lamentar, fundamentalmente. Materiales, pues parece que sí, que importantes en algunos casos. En el caso vuestro de la comunidad evangélica, ¿cómo es la situación? ¿Hay personas afectadas, familias evacuadas? ¿Bienes materiales afectados? Mira, como bien dices, nuestra iglesia es una iglesia un poco particular porque tiene 3 puntos de congregación, uno en Santa Cruz, otro en Los Llanos de Aridana, en el centro de la isla, y el otro en Tijarafe, que es en la zona noroeste, y es la zona más cercana al lugar del incendio. Y en esa iglesia hay una comunidad grande de Punta Gorda, que es donde realmente estuvo el principio del incendio y la zona más afectada, aunque ahora está empezando a afectar más a la zona de Tijarafe. Ahora la zona que preocupa es Tijarafe, que el viento no cambie y que
se quede en la montaña y no baje a las zonas pobladas del pueblo del Tijarafe, la población de Tijarafe. Nosotros el domingo, en los cultos que hicimos, tanto por la mañana en Santa Cruz como por la tarde en Los Llanos, dábamos gracias y parecía paradójico, ¿no? Dar gracias a Dios en un día como ese domingo, ¿no? Que era un día muy triste, se respiraba en el ambiente, en la calle, pues la tristeza y la incertidumbre. Pero dábamos gracias a Dios porque nos ha protegido a pesar de todas estas tragedias que ha sufrido la isla. Nos protegió en el volcán, sobre todo a la población creyente, cristiana de esta isla. Te puedo dar testimonios de familias en el volcán que sus casas se quedaron a 500 o a 1 kilómetro de la lava. Paró la lava justo y nosotros no creemos en casualidades, creemos en la providencia y en la protección de un Dios poderoso que nos cuida. Y en este caso también, dentro de la gravedad y del mal momento que pasaron, muchas familias de Punta Gorda, de la iglesia, pudieron salvar, gracias a Dios, sus casas. Algunos les quedó a 10 metros el fuego, se tuvieron que quedar. La evacuación al principio era voluntaria y ellos decidieron quedarse en sus casas con sus bombas de agua, con sus mangueras para proteger sus fincas, proteger sus casas y gracias a eso y gracias a la providencia de Dios, pues pudieron salvar sus casas. No tenemos que lamentar pérdidas humanas a todos los niveles, ni creyentes ni población en general. Y la población cristiana de La Palma tenemos que dar muchas gracias a Dios porque hemos visto su mano protectora. ¿Es consciente, lo habéis hablado entre vosotros en la iglesia, esto que me estás contando, que sin duda parece evidente, ¿no? Antes, en varias ocasiones hemos tenido ocasión de entrevistar a tu predecesor en el cargo como pastor allí de la Iglesia Bautista de La Palma, el pastor Pedro Ángel Rodríguez, que ya está jubilado, pero bueno, dicen que sigue en activo por ahí en otras tareas, ¿no? Pero sí está jubilado como pastor, tú le has sucedido el año pasado y, y él también nos contaba, y tú lo confirmas, ¿no? De que la protección de Dios en todas estas catástrofes sobre, pues, tanto los bienes materiales de la iglesia y sobre todo las vidas personales, ¿no? No solo eso, sino que la iglesia ha tenido capacidad de poder gestionar ayuda de forma importante, material y espiritual a la población vecina. Eh, ¿Es consciente la comunidad evangélica? ¿Cómo ha afectado a la comunidad evangélica toda esta situación? Mira, te comento un par de testimonios. Desde el sábado llevo pegado al teléfono todo el día prácticamente, cuando mis responsabilidades en la iglesia me lo permitían. Intentaba llamar a las personas afectadas. Algunos no me los pudieron coger el sábado y el domingo porque lógicamente estaban a lo que tenían que estar, que era salvar la casa, el tema de atender a combatir el fuego. Algunos lo combatieron, como te digo, casi cuerpo a cuerpo. Pero poco a poco, el domingo y ayer pude hablar con casi con todas las familias de la iglesia y todos los testimonios eran, yo llamaba para consolar y ellos me daban ánimos a mí, era como que me levantaban el ánimo a mí, porque yo veía como personas que acaban de pasar lo que acaban de pasar me decían, pastor, gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios podemos contarlo y gracias a Dios no ha sido peor, porque ellos han visto realmente la gravedad del incendio y lo cerca que lo han tenido y cómo han destruido otras casas, casas de sus vecinos que han quedado reducidas a cenizas. Entonces me encantaba ver el espíritu del pueblo de Dios en el sentido de damos gracias a Dios porque todavía estamos aquí, gracias a Dios porque nos protegió y nos protegió de un mal mucho mayor. Y doy muchas gracias a Dios por darle al pueblo de Dios aquí en La Palma ese corazón agradecido y que está conectado con Él a pesar de todas las desgracias. Ten en cuenta que, como comentábamos antes contigo, antes de empezar la entrevista, es llover sobre mojado, es desgracia sobre desgracia. Acabo de tener un tiempo de oración en la iglesia a las 9 de la mañana con un grupo de oración que tengo ahí y me comentaba una hermana que una de las familias que ella conoce, que no son creyentes, han perdido la casa y son damnificados del volcán, que les habíamos ayudado con las ayudas que nos habían donado de toda España y de todo el mundo, y perdieron la casa en el volcán. Y con el dinero que le dio el seguro y el dinero de la indemnización habían construido una casa nueva en Punta Gorda, que está muy alejado de la zona volcánica, que es una zona aparentemente segura. Y de repente les pasa esto. O sea, tú planteate, tú piensas cómo un ser humano se puede plantear eso, ¿no? De gracia tras desgracia. ¿Cómo planteas eso si no tienes a Cristo en tu corazón? Si no tienes una esperanza eterna.
Entonces, eso es lo que tiene el pueblo de Dios aquí en La Palma. Tiene una seguridad y una paz que no te la da el mundo, que no te la puede dar el mundo. Y si algo nos está enseñando estos 3 últimos años, desde 2020, pandemia, incendio, volcán, incendio, es que pase lo que pase, el único que nos sostiene es el Señor. Nada, Es, ninguna institución, ningún gobierno, nada nos puede dar seguridad, solo el Señor. es evidente, parece evidente que hay una gracia especial, una bendición y una protección del Señor, pero sin duda cuando uno vive, como bien señalabas, en contacto con amigos, vecinos, eh, el hecho de que a mí no me pase, pues por supuesto que es para dar gracias a Dios, pero a la vez nos sentimos condolidos, ¿no? Por la situación que viven otras personas y la Iglesia por lo menos en el volcán Cumbre Vieja se volcó mucho a ayudar a los vecinos, no solo a los amigos, sino a los no conocidos, ¿no? Al prójimo, como dice la palabra. Y en este caso informamos ayer que la iglesia de Tijarafe ha prestado las instalaciones de la iglesia para ayudar a las labores de misión, a la logística de las labores de misión, al avituallamiento, la aprovisionamiento, ¿no? Para las necesidades que pueda haber. Sí, desde el sábado por la mañana, la diaconisa de templo de Tijarafe abrió el templo y se puso en contacto con el alcalde de Tijarafe, con Marcos, que la verdad que tenemos una relación estupenda con él también desde antes, pero incluso con el volcán, las relaciones con los ayuntamientos ha sido estupendas, de mucha colaboración. Y también ha sido una oportunidad y sigue siendo una oportunidad para visibilizar la iglesia como parte de la comunidad, como parte activa de la comunidad y que no lo vean como un sitio en el que nos encerramos, sino todo lo contrario, es un sitio abierto en el que puedes entrar y puedes beneficiarte y bendecirte y queremos ser de bendición para la comunidad. Y ofrecimos a los ayuntamientos, a las instituciones, el local de Tijarafe como lugar de habituallamiento, porque está justo en la carretera que comunicaba los llanos con la zona del incendio y todos los servicios de bomberos, emergencias pasaban por ahí. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, ofrecimos la iglesia pues, como zona de habituallamiento, zona de descanso, podían ir ahí, darse una ducha, a lo mejor los servicios de emergencia, beber agua, refrescarse, lo que sea. Gracias a Dios no hubo falta usarlo mucho porque se han coordinado muy bien los servicios de emergencia y tienen su PMA, el puesto de mando avanzado ahí en Tijarafe, y lo tienen bastante coordinado, pero la disposición sigue estando ahí y seguirá estando ahí para lo que viene, porque ahora lo que viene es otro momento de mucha necesidad también. Josué, no puedo dejar de pensar, no puedo evitar pensar y te pregunto que la primera vez que supe yo personalmente y en alguna medida estoy seguro que nuestra audiencia de la existencia de la iglesia de Tijarafe fue por un incidente justamente, un contencioso administrativo con el ayuntamiento por causa de un conflicto de una carretera que se quería ampliar y que iba a afectar a parte del local de la iglesia eh, Ujú. y que pues había como una tensión allí, ¿no? Pues supongo que era Fomento o la comunidad de Canarias, ¿no? Eh, pero no sé cómo ha quedado eso al final, pero creo que ha quedado un poco en suspensa esa decisión y entre medias toda estas oportunidades de testimonio y de servicio. No sé si lo habéis valorado, pero a mí me viene a la mente esa situación. Sí, para ser justos y para ser precisos, el problema no era tanto con el ayuntamiento, sino con el gobierno de Canarias. Claro, la comunidad de Canarias. Es una obra que quería hacer el gobierno de Canarias y que es necesaria realmente. La isla necesita infraestructuras, necesita carreteras mejores y tenía una obra enorme de conectar una especie de circunvalación, una especie de carretera enorme que conectara a todos los pueblos del norte y nos afectaba porque como estamos al lado de la carretera, querían hacer una rotonda enorme enfrente de la iglesia y nos querían, bueno, nos han expropiado una parcela que teníamos como de aparcamiento en la iglesia. Hemos, hemos ejercido todos los derechos que teníamos de reclamación. Han sido bastante, tengo que decir que han sido en general bastante justos con la iglesia, porque realmente solo nos han quitado lo que son las plazas de aparcamiento, que es una pérdida, pero nos han prometido que van a habilitar plazas de aparcamiento que no serían nuestras, serían públicas, para que
la gente de la iglesia pueda aparcar ahí cuando venga el servicio el domingo, pero sobre todo vamos a seguir insistiendo en que sobre todo los accesos sean accesibles, valga la redundancia, porque hay gente en la iglesia que tiene movilidad reducida y no pueden acceder de cualquier forma, pongan unas rampas adecuadas, que pongan unos accesos adecuados, pero todo ese proceso está en marcha y va a tardar años en hacerse a la hora, entonces va a ser un proceso muy largo. Dentro de lo que cabe, estamos contentos, nos han indemnizado y está todo arreglado. La verdad que el trato ha sido al final bastante cordial, bastante cordial. Y ya te digo, con el tema del volcán, las relaciones institucionales con Pedro Ángel ya eran muy buenas. Pedro Ángel, el pastor al que estoy sucediendo, tenía unas relaciones estupendas y siguen siéndolo. Y con el volcán se han estrechado todavía más, porque nos han visto las autoridades como un elemento de sumar, un elemento de aportar a la sociedad y de aportar de una forma útil. Te pongo otro ejemplo, por ejemplo, hace 2 domingos salía de la iglesia, iba a casa, iba caminando, aquí en Los Llanos, yo vivo aquí en Los Llanos de Aridane y salía del templo de Los Llanos, iba a mi casa caminando, iba con mil cosas en la cabeza, mil preocupaciones, pensando en familias, en cosas que me habían comentado, iba con mi esposa y nos cruzamos con una señora y yo no la reconocí. Porque tratamos como a no sé cuántas familias podemos tratar, pero a lo mejor 2000 personas en el tiempo del volcán. Ella me reconoció y me saludó, hola, hola. Y yo me quedé como, la vi y la reconocí. Yo sabía que es de la tanificada del volcán, pero no sabía el nombre. Y yo, hola, ¿qué tal? Disculpa que no recuerdo tu nombre, pero sé que nos conocemos de ahí. Dice, no te preocupes, que sé que tú conoces a mucha gente y has tratado con mucha gente, pero no se preocupen que yo a ustedes no les voy a olvidar. O sea, me emocionó. O sea, no se preocupen que yo a ustedes no los voy a olvidar nunca. Y no nos van a olvidar nunca, no por lo que le dimos o lo que les ayudamos, que era una cosa ínfima en comparación con la necesidad que había, sino me decía por el trato que recibió ahí en la iglesia. Porque las instituciones a veces, que tienen que ser así, porque son algo público, algo oficial, son muy fríos, ¿no? Son muy oficialistas o funcionariales. Ellos me decían, los usuarios que venían a las ayudas, que decía, yo vengo aquí básicamente por cómo me tratan, porque me escuchan, porque me entienden, porque recibo un trato que no, y yo dije, porque aquí podemos hacerlo, aquí podemos hacer y aquí tenemos algo que ofrecerte que en otros sitios no tienen que ofrecerte. Muy Y yo interesante creo eso que eso ha sido que gracias a toda esa colaboración. es muy interesante eso que estás compartiendo porque, bueno, un paréntesis primero para decir que hasta los conflictos que pueda haber, como era el caso de este de la carretera, que bueno, hay distintas formas de afrontarlo, ¿no? La Iglesia pues ha tenido la actitud correcta para negociar, para dialogar con la comunidad. También el gobierno de la comunidad pues ha sido recíproco eso. Y qué bueno que sea así, no siempre es así. A veces por errores de uno y de otro lado, pues el conflicto se agranda, ¿no? Eso es un buen testimonio también. Y luego que, pues lo que estabas comentando, me lleva a preguntarte, porque evidentemente las instituciones, hay problemas de estos que a veces lo único que pueden ofrecer las instituciones desde las administraciones públicas es dinero, compensaciones, pues, y a veces incluso con cierta tardanza, ¿no? En fin, reparaciones materiales, pero la parte emocional, ¿no? La parte del trato humano, el dolor que las personas que han perdido ahí sus recuerdos, sus historias de vida, eso causa un dolor muy profundo y que ni siquiera a veces sobrepasa la ayuda psicológica profesional, ¿no? Que también puede ser importante en algunos casos, pero la cercanía, el acompañamiento, la consolación, ¿no? Eh, Eso que te comentaba esta vecina me parece que es muy importante. Me mencionabas ayer hablando por teléfono, si no recuerdo mal, que hay gente que está realmente mal anímicamente, incluso eh, quejándose contra Dios, ¿no? Algo que es bastante humano, bastante natural cuando pasan estas tragedias, como tú señalabas, esta familia de Punta Gorda, ¿no? De ser indemnizada por lo del volcán y ahora por el incendio arrasar con su nueva casa, ¿no? Eh, ¿Qué le dices a esas personas, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que como pastor, como creyentes, como iglesia podemos dar? Es verdad que a veces mejor, lo mejor es estar cerca e intentar empatizar que hablar mucho, ¿no? Pero también me decía, pues tenemos que ser portavoces de la verdad, ¿no?
además de consolar. ¿Cuál es el mensaje para estas personas? Es complicado porque son, claro, estas dos situaciones que se están dando ahora son diferentes. El volcán era un evento natural y, claro, mucha gente culpaba a Dios, ¿no? ¿Cómo puede Dios permitir esto, ¿no? Ahí, claro, no puedes empezar ahí hablando de teología, ¿no? No le puedes explicar del pecado, de la naturaleza caída, no puedes ir por ahí. Es como dices tú, primero tienes que escuchar, empatizar, escuchar mucho y empatizar con la persona y crear un vínculo, crear una relación. Cuando ya creas una relación y un vínculo, ahí ya puedes empezar a hablar. Ya puedes empezar a hablar y lo mejor es empezar a hablar también por uno mismo, porque yo, por ejemplo, también fui evacuado del sitio donde vivía. Yo llegué aquí y vivía en Puerto Naos y yo ya, Puerto Naos todavía sigue cerrado cerrado en cuanto a no se puede vivir ahí por el tema de los gases. Y son 2.000 personas que vivían en Puerto Naos que ya no, todavía no han podido volver a su casa. Entonces, claro, yo al decir, mira, yo es que vivía en Puerto Naos, yo también fui evacuado ese 19 de septiembre, yo ese día no pude volver a mi casa, te entiendo, yo tuve que volver un día después o 2 días después en coche con el coche de emergencia a aquel espacio irreal que era el volcán a buscar mis cosas en media hora. Y ahí empiezas a empatizar y ahí es cuando empiezas a decirle cómo yo afronté eso, cómo yo, qué esperanza tengo yo en mi corazón para afrontar eso. Y le puedes explicar la esperanza que tengo en Cristo Jesús y en Jesús, cómo Jesús suple todas las dolencias, todos los problemas que puede haber y cómo puede hacerlo con ellos también. Como no es algo que solo es para mí, sino también puede ser para ellos, pero es un proceso. Yo no puedo decirle, pues te equivocas, no puedes rebelarte contra Claro. Dios porque Dios es soberano, no puedo ir de esas con esas de primera porque voy a encontrarme rechazo y se va a cerrar la puerta. Y poco a poco. Y en este caso del incendio es diferente, porque mm, la gente, claro, culpa a Dios por ignorancia, decir, "Ay, Dios mío", y lo llaman, ¿no? Y hablan de él, pero sin conocerlo. Y en este caso es más fácil la defensa, porque, claro, ha sido una cosa o por una imprudencia o por algo intencionado. Es una cosa más humana. Hay un humano al que culpar. Entonces es más fácil quizás en esta segunda desgracia intentar consolar a la gente en ese sentido. Pero igualmente, el corazón que esté endurecido va a estar endurecido hasta que el Señor lo reblandezca. Entonces el palmero, y hablo aquí con temor y temblor, el palmero tiene un carácter duro. Es un carácter especialmente duro. Yo soy canario, yo soy de Gran Canaria y de todos los canarios quizás es el carácter más duro, más cerrado en algunas cosas, y es complicado llegar a él en ciertas cosas, y la espiritualidad también. Tienen una espiritualidad muy católica mezclada con muchas supersticiones, con mucho ocultismo. Hay mucha oscuridad espiritual en esta isla, entonces poco a poco hay que ir transmitiendo luz y transmitiendo que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de afrontar la vida, hay otra forma de enfrentar los problemas. Y creo que es una oportunidad increíble lo que nos está dando el Señor. La gente a veces puede que piense que esté loco, pero pienso que es una oportunidad increíble lo que está pasando en esta isla para que corazones que estaban muy cerrados a una realidad espiritual se abran y conozcan al Señor. Y es nuestra labor ahora, transmitirles el Evangelio y quién es Jesús. Sin duda, yo he escuchado muchos testimonios de personas que llegaron a conocer a Dios eh, mirando a creyentes, no en su momento de mayor éxito cuando todo le iba bien, sino cómo afrontaban el sufrimiento personal. Mm, Y sin duda el estar allí, nosotros desde Madrid podemos decir muchas cosas, pero vosotros estáis allí, estáis conviviendo con la gente, estáis sufriendo las consecuencias también, a pesar de que, bueno, Dios os ha guardado en buena medida, pero tú mismo comentabas tu testimonio, ¿no? Tú también has sido evacuado, vosotros estáis sufriendo también las consecuencias anímicas, el desastre en la naturaleza que os afecta emocionalmente también, evidentemente, nos da mucha tristeza ese paisaje desolador, ¿no? De tantos bosques quemados. Eh, Todo eso estáis luchando con ello también como sois humanos, ¿no? claro. Pero a la vez, como decía Pablo en Corintios, ¿no? En 2 Corintios, somos consolados para consolar con la misma consolación con que nosotros somos consolados, ¿no? Yo creo que es un poco lo que tú estás compartiendo ahora y lo que estáis viviendo sobre todo. Y desde aquí, pues, tenéis nuestras oraciones acompañándoos. Y no sé si para terminar esta entrevista
¿te gustaría decir algo más a quienes puedan estar escuchando dentro y fuera de la isla, ¿no? Sobre todo creyentes, que Mm. son nuestra audiencia mayoritaria en esta entrevista. Pues sobre todo al pueblo de Dios en España le pediría que orasen por La Palma, eh, obviamente por el sufrimiento que están viviendo ahora tantas familias, ¿no? De perderlo de nuevo todo en algunos casos, o ahora perderlo todo por primera vez. Se habían salvado del volcán y ahora les coge esto. Que oren por toda la pérdida material, que el Señor les restablezca, les dé provisión, pero sobre todo que oren por un avivamiento espiritual, que oren por un avivamiento espiritual en La Palma y que oren por que la Iglesia de La Palma, el Señor nos llene de mucha sabiduría, sabiduría para saber, a mí especialmente, pero a la Iglesia en general, a saber cómo servir, a saber cómo ocupar nuestro lugar de nuevo aquí ahora, que nos dé fuerzas, que renueve nuestras fuerzas, porque te puedo decir que no es física, emocional, mentalmente es cansado. Me decía uno de los pastores en Tenerife que me conoce y que dice, bueno, Josué, ¿qué te falta, no? ¿Qué te falta? Me decía que te falta un vendaval. Yo no sé lo que me falta, pero hay que estar aquí, hay que servir al Señor y hay que ser de luz y sal, ¿no? Entonces, que nos dé fuerza, fortaleza y sabiduría para ser sal y luz en este momento y ser de bendición para el pueblo, que nos ayude a conectarnos con la sociedad como lo hicimos en el volcán y que la gente se vuelva al Señor. José Santana, pastor de la Iglesia Bautista de La Palma, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por vuestro testimonio, gracias por estar allí de la forma que estáis, siendo de alguna manera embajadores de toda la comunidad evangélica también allí en ese lugar. Y bueno, queda tu mensaje también, ese pedido de oración que esperamos que no dudamos de que la comunidad evangélica en toda España y quizá en otros lugares donde nos estén escuchando va a estar acompañándonos en oración y si en alguna medida hace falta ayuda material también, como en otras ocasiones, como lo del volcán, pues también puedes contar con nosotros para anunciar cualquier iniciativa en ese sentido. Así que un abrazo grande, estaremos en contacto y ojalá que esto termine pronto. Oramos para que se sofoque el incendio lo antes posible y que, bueno, pues las cosas vayan volviendo a la normalidad y sobre todo, pues que podáis seguir siendo luz allí, la luz del Evangelio allí en esta comunidad sufriente ahora de La Palma. Mm. Un abrazo y Y la gente que quiera venir a la isla este verano de vacaciones, que también es una forma también de ayudar, de reconectar la isla con el turismo. Sigue siendo la isla bonita, sigue siendo una isla muy bonita y una isla que merece la pena visitar. Vengan y bueno, aquí saben que tienen tres iglesias en las que poder congregarse y las recibiremos con todo el cariño y con todo el amor. pues te tomamos la palabra y recogemos la invitación. Gracias y la tendremos en cuenta. Un abrazo, Josué. Hasta la Un próxima. abrazo, Jorge, muchas gracias. Bendiciones.